Las luces del plató brillaban con una intensidad casi hipnótica cuando Maite Zaldívar apareció en escena, con paso firme y una mirada que mezclaba serenidad y determinación, como si hubiera esperado este momento durante años, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera la llave para cerrar capítulos y abrir otros nuevos. Y desde el primer instante quedó claro que aquella noche en De Viernes no sería una más, sino un antes y un después en la historia mediática que la acompañaba. Desde hacía décadas. La expectación era palpable, las redes sociales ardían, los colaboradores del programa se miraban con complicidad y los espectadores en casa ajustaban el volumen, conscientes de que estaban a punto de presenciar un testimonio único. Maite se sentó, cruzó las manos sobre la mesa y respiró hondo antes de iniciar su relato, un relato que prometía aclarar las dudas sobre su boda con Julián Muñoz, su eterno compañero de vida y polémicas, y sobre la herencia que tantos titulares había generado en los últimos tiempos. Con voz segura, comenzó recordando los primeros años junto a Julián, cuando la política aún no lo había consumido y ambos vivían en una especie de burbuja en Marbella, rodeados de amigos, ilusiones y proyectos. Contó cómo su boda, celebrada en la intimidad de una familia que entonces soñaba con un futuro sin nubarrones, había sido uno de los días más felices de su vida. No se limitó a describir el vestido ni las flores, sino que puso sobre la mesa la emoción de aquel instante, el brillo de los ojos de Julián cuando la vio entrar en la pequeña sala del ayuntamiento, el abrazo de su madre y la complicidad con sus hermanos. Era, según relataba, un recuerdo que había sido contaminado con el paso de los años por las noticias, las investigaciones, los procesos judiciales y la exposición pública, pero que para ella seguía teniendo un rincón intacto de autenticidad y cariño. El plató guardaba silencio absoluto mientras Maite evocaba cómo, después de aquella boda, todo cambió. Nosotros nunca imaginamos lo que vendría después, decía, y su mirada se perdía por unos segundos, como si repasara escenas de otra vida. En ese momento, uno de los colaboradores le preguntó sin rodeos por la herencia, ese tema espinoso que había levantado tantas especulaciones. Maite se inclinó ligeramente hacia el micrófono, consciente de que cada frase sería diseccionada en tertulias y redes sociales, y empezó a desgranar su versión con precisión casi quirúrgica. Explicó que, contrariamente a lo que se había publicado, no existía un patrimonio oculto ni testamentos secretos que favorecieran a unos u otros. La herencia, decía, era más bien un conjunto de recuerdos, bienes modestos y una historia compartida, no la fortuna millonaria que algunos imaginaban. Relató que su vida junto a Julián estuvo marcada por los vaivenes económicos y por las decisiones políticas que él tomó, muchas de las cuales ella no compartía. Afirmó que su vínculo con él era más emocional que material y que, aunque la gente siempre quiso ver en ella a una mujer ambiciosa, la realidad era mucho más simple. Yo quería una familia, una vida tranquila, y me encontré en medio de un huracán, confesó, mientras las cámaras enfocaban cada matiz de su rostro. Añadió que durante años guardó silencio para proteger a sus hijas y a su propia estabilidad emocional, pero que había llegado un punto en que callar solo alimentaba rumores y malentendidos. A medida que la entrevista avanzaba, Maite empezó a soltar detalles inéditos de su convivencia con Julián. Contó cómo las presiones mediáticas la empujaron a tomar decisiones drásticas, cómo la traición y el dolor formaron parte de su día a día y cómo, pese a todo, aún conservaba un respeto profundo por aquel hombre con quien compartió tantos años. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando habló del futuro. Dijo que no guardaba rencor, que deseaba que Julián encontrara paz en esta etapa de su vida y que sus hijas crecieran libres de la sombra de los escándalos. El público asistente en plató aplaudió cuando ella, con voz quebrada pero firme, aclaró que no había nada turbio en la herencia. Yo no quiero nada que no sea mío, ni he buscado nunca enriquecimiento a costa de nadie. Quiero que mis hijas sepan que su madre siempre actuó con honestidad, afirmó. Esa frase fue trending topic al instante. La presentadora, hábil, le preguntó entonces por el momento exacto en que supo que su matrimonio estaba condenado. Maite narró cómo los rumores de infidelidad y las primeras acusaciones contra Julián fueron erosionando la confianza hasta que un día, en medio de una discusión doméstica, comprendió que ya no quedaba vuelta atrás.
Con el paso de los minutos, la narración se volvió más íntima. Maite habló de las noches en vela, de las lágrimas que nunca se vieron en televisión, del coraje de levantarse cada mañana cuando todo parecía derrumbarse. Si yo contara todo lo que he pasado, se escribiría un libro entero, comentó con una sonrisa amarga, pero en De Viernes parecía dispuesta a dar ese primer paso. Explicó que su intención al acudir al programa no era alimentar más polémica, sino poner fin a una etapa. Yo no vivo de esto, no quiero vivir de esto, quiero cerrar heridas, dijo. La presentadora, consciente del calado emocional del momento, le ofreció un vaso de agua y bajó el tono para que Maite pudiera seguir. Entonces ella habló de sus hijas, de cómo habían vivido todo este proceso, de las preguntas incómodas, de los titulares y de los silencios familiares. Ellas han sido mi prioridad. Aunque no lo crean, he tratado de mantenerlas al margen de todo, confesó. La audiencia percibía que aquel no era un simple relato mediático, sino la catarsis de una mujer que durante años había cargado con un peso enorme. Maite, en un momento especialmente sincero, recordó cómo fue aquella boda desde dentro. Contó que no hubo lujo ni ostentación, que el vestido era sencillo, que las alianzas eran modestas y que el banquete se redujo a una comida familiar. Yo me casé enamorada, no pensando en cuentas bancarias ni en propiedades, subrayó. Esta imagen contrastaba con la percepción pública de aquella época, en la que la pareja aparecía como símbolo de poder y excesos. Éramos dos personas normales en circunstancias excepcionales, añadió, y el público guardó silencio. Otro de los temas que Maite abordó fue el de la traición pública. Me sentí juzgada, señalada, convertida en un personaje. Perdí mi identidad por un tiempo, relató. Aún así, dijo que aprendió a sobrevivir y a reconstruirse, que buscó terapia y apoyo en amigos y familiares, y que ahora estaba en un momento de paz relativa. He aprendido a perdonar, no por ellos sino por mí, confesó. Con esa frase, la tensión en el plató se transformó en una especie de respeto silencioso. La entrevista avanzaba en círculos cada vez más profundos. Maite habló de la enfermedad de Julián y de cómo, pese a todo lo vivido, ella nunca dejó de preocuparse por su salud. No quiero que sufra, nadie merece eso, dijo con un gesto de compasión. Reconoció que en algún momento pensó en escribir un libro, pero que al final decidió no hacerlo para proteger a sus hijas. Sin embargo, en De Viernes estaba dejando caer retazos de ese relato no contado. En un momento clave, le preguntaron si, después de todo, volvería atrás. Ella sonrió tristemente y respondió, no. Porque todo esto me ha hecho quien soy. He sufrido, sí, pero también he aprendido. Esa frase fue seguida de un aplauso cerrado. En las redes, mientras tanto, los comentarios se multiplicaban. Algunos la apoyaban, otros la criticaban, pero nadie quedaba indiferente. Maite también quiso desmontar ciertos mitos. Por ejemplo, negó que existiera un pacto secreto para repartirse bienes o influencias. No hay cuentas ocultas ni propiedades en paraísos fiscales. Lo que hubo ya se sabe, lo que queda es mínimo, insistió. Explicó que las casas y coches que se vieron en su día eran fruto de años de trabajo y de una época distinta, y que ahora su vida era mucho más modesta. Yo vivo tranquila, sin lujos, sin fiestas, sin nada de eso, dijo. Mientras la entrevista se acercaba a su ecuador, Maite comenzó a hablar de su propio proceso de sanación. Contó cómo empezó a meditar, a hacer deporte, a cocinar para sí misma, a recuperar amistades antiguas. Me di cuenta de que tenía que reconstruirme desde dentro, comentó. También habló de la importancia del perdón y de la necesidad de reconciliarse con el pasado. No se puede vivir toda la vida mirando atrás. Hay que mirar adelante, reflexionó. En uno de los momentos más emotivos, la presentadora le preguntó por el futuro de Julián y de su familia. Maite deseó públicamente que él pudiera encontrar paz, que sus hijas pudieran reconciliarse con su historia y que el apellido Muñoz no fuera una carga sino un aprendizaje. Nosotros no somos solo titulares ni escándalos. Somos personas con historias, con emociones, dijo. El relato continuó con recuerdos de la juventud, de cómo conoció a Julián en un contexto mucho más simple, de los paseos por el centro de Marbella cuando nadie les reconocía, de las primeras citas en cafeterías humildes, de las promesas de construir un hogar. Esas cosas no se olvidan, aseguró. Y añadió que, a pesar de todo lo ocurrido,
siempre habría en ella un cariño por aquel hombre con quien compartió su vida. Maite aprovechó para lanzar un mensaje a las mujeres que atraviesan situaciones parecidas. No tengan miedo de hablar, no permitan que nadie la silencie, cuiden de ustedes mismas, dijo, y el público la aplaudió con entusiasmo. Esa frase fue vista como un empoderamiento inesperado en medio de una entrevista centrada en el corazón y el dinero. A lo largo de casi 2 horas de emisión, Maite fue construyendo una narrativa completa, desde la boda hasta el presente, pasando por los años más oscuros y por las esperanzas del futuro. Cada vez que recordaba un detalle, los colaboradores le pedían que profundizara y ella accedía, consciente de que era su oportunidad para que el público viera su versión sin intermediarios. Habló de las visitas a prisión, de las cartas, de los intentos de reconciliación, de las noches de incertidumbre. Habló del miedo a ser olvidada y del alivio de ser, al fin, escuchada. Uno de los momentos más comentados fue cuando contó que la boda, a pesar de todo, sigue siendo para ella un recuerdo sagrado. No me arrepiento de ese día. Me arrepiento de otras cosas, pero no de ese día, afirmó. Esa frase resonó en el plató con un eco de sinceridad. Y explicó que para ella el matrimonio no era un contrato, sino un compromiso emocional que intentó honrar hasta el final. Casi al final de la entrevista, Maite habló de su vida actual, de cómo se levanta temprano, de su rutina discreta, de los pequeños placeres como leer en silencio o pasear por la playa. He aprendido a disfrutar de lo simple, comentó. Y reconoció que todavía hay heridas, pero que está en proceso de cerrarlas. Yo no soy la misma de antes, pero estoy orgullosa de la mujer que soy hoy, concluyó. El programa terminó con un aplauso prolongado y con Maite visiblemente emocionada, pero también aliviada. Había aclarado las dudas sobre su boda, sobre la herencia y sobre su vida, y había mostrado un rostro humano detrás del personaje mediático. Los espectadores sintieron que habían sido testigos de un momento histórico en la televisión, de una confesión sin filtros que, más allá del morbo, ofrecía un testimonio de resiliencia y verdad. Cuando las cámaras se apagaron y los técnicos empezaron a recoger, Maite se quedó unos segundos sentada, respirando hondo, como quien se desprende de un peso enorme. Afuera, las redes seguían ardiendo, los titulares se multiplicaban, pero ella parecía en paz. «He dicho mi verdad», murmuró para sí misma, mientras la presentadora la abrazaba y le agradecía su valentía. En ese instante, la historia de Maite Zaldívar y Julián Muñoz dejaba de ser solo un escándalo para convertirse en el relato de 2 vidas entrelazadas por el amor, la política, los errores y la redención. Esa noche, millones de espectadores se acostaron con una imagen distinta de Maite, no la de la exmujer de un político condenado, sino la de una mujer que, con voz propia, se atrevió a explicar su versión. Y en algún rincón de su casa, quizá Julián también la escuchó, quizá recordó aquella boda humilde y aquella promesa de un futuro juntos, y quizá, al menos por un instante, ambos encontraron una forma de reconciliación silenciosa con su pasado compartido. Cuando salió del plató, con las cámaras ya apagadas y el murmullo de los técnicos apagándose poco a poco, Maite sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin el peso del pasado aplastándole los hombros. Afuera la esperaban fotógrafos y redactores con micrófonos extendidos, pero ella avanzó tranquila, con paso lento, sin ocultarse ni mirar al suelo. Era como si aquella entrevista en De Viernes hubiera sido una catarsis colectiva y, por fin, pudiera caminar con la frente en alto. En su móvil empezaron a llegar mensajes de amigos, de conocidos y hasta de antiguos detractores que le daban la enhorabuena por su valentía. Esa oleada de afecto la sorprendió. Tal vez algo esté cambiando, pensó. En el coche, de regreso a casa, repasaba mentalmente cada frase, cada gesto, cada pausa. Se preguntaba si habría dicho demasiado o demasiado poco, si el público habría entendido de verdad lo que intentaba explicar. Pero en su interior sentía calma. He contado mi verdad y con eso basta, se repetía. Recordó las horas previas, el maquillaje, los ensayos, las recomendaciones del equipo de producción para modular la voz y cuidar las palabras. Recordó cómo, en un momento, había sentido el impulso de levantarse y salir corriendo, pero también cómo se obligó a quedarse porque sabía que ese era su momento. En las redes sociales,
Mientras tanto, su intervención se analizaba al milímetro. Algunos usuarios colgaban fragmentos del programa, otros hacían memes, otros escribían hilos interminables sobre las declaraciones más polémicas. Pero en medio de todo ese ruido había un sentimiento dominante: respeto. La gente había percibido a una mujer que no se escondía, que no buscaba excusas ni dramatismos, sino que hablaba con sencillez y sin adornos. Los medios digitales publicaban titulares que oscilaban entre el impacto y la sorpresa: Maite Zaldívar rompe su silencio definitivo. Así fue la confesión más esperada sobre Julián Muñoz, la verdad sobre la herencia sale a la luz. Cuando por fin llegó a su casa, encendió una lámpara tenue y se sentó en el sofá con una taza de té. Sus hijas la llamaron por videollamada para felicitarla y decirle que estaban orgullosas. Esa escena, tan sencilla, era para Maite mucho más valiosa que cualquier plató. Habló con ellas largo rato, respondió sus dudas, les dijo que todo lo que había hecho había sido pensando en su futuro. Al colgar, se quedó mirando la pared, pensando en los años que habían pasado desde aquella boda que cambió su vida para siempre. Recordó los pequeños detalles de ese día: la textura del vestido, la sonrisa de Julián, el calor del verano marbellí, el olor del ramo de flores. Se preguntó si, en algún lugar, él también estaría recordando esos mismos instantes. Era consciente de que mucha gente seguía juzgándolos, pero también sabía que la vida se construye con decisiones y que cada uno carga con las suyas. «Yo hice lo que pude con lo que tenía», se dijo en voz baja. Y esa frase, simple pero potente, resonó en el silencio de su salón. Los días siguientes al programa fueron un torbellino. La llamaron de revistas, de tertulias, de cadenas rivales que querían su testimonio. Pero Maite decidió no hablar más, al menos por un tiempo. «Ya está todo dicho», declaró en un breve comunicado. Quería concentrarse en su vida, en sus hijas, en su salud. Sabía que las noticias durarían unos días y luego pasarían a otra cosa, como siempre sucede. Pero también intuía que había dejado una huella distinta, que había logrado humanizar una historia que durante años fue solo un escándalo. Mientras tanto, en Marbella, viejos conocidos comentaban su aparición. Algunos la defendían, otros la criticaban, pero todos coincidían en que se la veía distinta, más serena, más segura, menos dispuesta a complacer a nadie. Esa nueva actitud generaba respeto incluso entre quienes habían sido sus detractores. «Se nota que está en paz consigo misma», decía una vecina en una cafetería. «Se nota que ha cerrado un ciclo», replicaba otra. En los medios empezaron a aparecer artículos retrospectivos sobre su vida, sobre la boda con Julián, sobre la herencia, sobre los juicios. Se desempolvaban fotografías antiguas, se comparaban declaraciones de antaño con las de ahora. Pero esta vez la narrativa cambiaba. Ya no era sólo la exmujer de un político condenado, sino la protagonista de su propia historia. Incluso algunos columnistas escribían que Maite había dado una lección de dignidad y resiliencia en televisión. En privado, Maite seguía haciendo su vida cotidiana. Iba al mercado, paseaba por la playa, saludaba a los vecinos. Pero había algo distinto en su mirada, una determinación tranquila, como si cada paso fuera una declaración silenciosa de independencia. Empezó a retomar hobbies olvidados, a leer libros pendientes, a visitar lugares que había dejado de frecuentar. En esas caminatas solitarias, recordaba fragmentos de su vida con Julián y los miraba con una mezcla de nostalgia y aprendizaje. «Todo esto me enseñó algo», pensaba, «me enseñó quién soy». En uno de esos paseos se cruzó con una pareja joven que la reconoció y le dijo: «Gracias por hablar. Nos ha inspirado». Ese comentario la conmovió. No se veía a sí misma como una inspiración,
pero entendía que su experiencia podía servir de espejo a otras personas atrapadas en relaciones complejas, en escándalos mediáticos o en silencios impuestos. Si mi historia sirve para algo, que sea para eso, comentó después a una amiga. Con el paso de las semanas, la tormenta mediática se fue apagando. El eco de su entrevista en The Viernes quedaba como un referente de televisión valiente. La presentadora del programa declaró en otra emisión que había sido una de las entrevistas más sinceras y conmovedoras de su carrera. Y Maite, en su casa, se sentía en paz con esa afirmación. Había cerrado un capítulo no solo frente a las cámaras, sino dentro de sí misma. Una tarde de domingo, mientras organizaba viejas fotografías, encontró una de la boda, ella con su vestido sencillo, Julián a su lado, sonriendo tímidamente. La miró largo rato, con un nudo en la garganta, y luego la colocó en un álbum. «Esto también soy yo», pensó. No la rompió ni la escondió, la guardó como quien guarda un testimonio de juventud, de promesas y de caminos recorridos. Poco a poco, el relato público sobre Maite Zaldívar dejó de ser solo sobre Julián Muñoz. Ahora se hablaba de su nueva etapa, de su capacidad para rehacerse, de sus planes de futuro. Ella, sin embargo, prefería no hacer grandes declaraciones. Había aprendido que la vida es más tranquila lejos de los focos y que, al final, la opinión más importante es la que tiene uno mismo de su propia historia. En esa calma, Maite empezó a escribir en un cuaderno. No era un libro ni un diario para publicar, era más bien un ejercicio personal de memoria y liberación. En esas páginas repasaba su infancia, su boda, los juicios, la cárcel, la herencia, la entrevista. Era su manera de ordenar su vida, de encontrar sentido en el caos. «Escribir me ayuda a entenderme», le confesó a su hermana. Y cada vez que cerraba ese cuaderno sentía que dejaba un pedazo del pasado atrás. En las noches tranquilas, se sentaba en la terraza con una manta y miraba el cielo. Pensaba en Julián, en sus hijas, en su propia evolución. No sentía odio ni rencor, sentía, sobre todo, una especie de gratitud amarga por haber sobrevivido. «Estoy aquí, sigo aquí», se decía. Y esa constatación simple era, para ella, la mayor victoria. Así, la mujer que había aparecido en The Viernes para aclarar dudas sobre su boda y su herencia se transformaba, poco a poco, en una figura distinta, alguien que, tras haber sido objeto de morbo y polémica, se había convertido en sujeto de su propia narrativa. Y en ese giro silencioso había una lección para todos los que la habían juzgado. Con el tiempo, la historia de Maite Zaldívar y Julián Muñoz seguirá siendo contada en documentales, tertulias y libros, pero la noche de aquella entrevista quedará como un momento clave, el instante en que una mujer decidió hablar y, al hacerlo, recuperó una parte de sí misma que creía perdida. Y en esa recuperación hay algo profundamente humano, algo que trasciende los titulares y conecta con cualquiera que haya tenido que reinventarse después del dolor.